Ya se ve la pantalla, ahora sí ya empieza a grabar. Muy bien, muy buenos días con todos. Estamos en la 8ª semana de nuestras clases. Ya iniciamos la segunda parte, ¿ok? Ya estamos iniciando la segunda parte. El tema de hoy es calorimetría. Ahí está. Calor, o sea, el grado de medir digamos, la agitación térmica interna genera calor, ¿no? Sobre una masa, una sustancia. Entonces, es la ciencia que se encarga de medir la temperatura y la energía almacenada interna, o la energía que se pierde o se gana sobre una masa, sustancia. Bien, entonces vamos a ver aquí. A ver. Vamos a ver acá. A ver. Un ratito. Ahora sí. Todos estamos relacionados con el calor y sus efectos, ya que este cotidianamente se genera de diversas formas. Una de las principales manifestaciones del calor es la variación de temperatura, hecho que podemos comprobar con ayuda de un termómetro. En ocasiones, los términos calor y temperatura suelen confundirse. No obstante, son conceptos distintos, aunque estrechamente relacionados. La temperatura depende del movimiento irregular y desordenado de las partículas que constituyen la materia. Agitación térmica. Entre mayor agitación presente en dichas partículas, mayor será la temperatura, independientemente de su tamaño y cantidad. Esto se debe a que la temperatura corresponde al promedio de la energía cinética de las partículas de un sistema. Por lo que, si medimos la temperatura del café que está en la jarra y el que se encuentra en la taza recién servida, notaremos que es la misma, independientemente de la cantidad de café que contenga. Pero si en lugar de referirnos a la temperatura, hablamos de la energía térmica contenida en la taza y en la jarra, ¿consideras que habrá la misma cantidad en ambos recipientes? A diferencia de la temperatura, la energía térmica o calorífica corresponde a la suma de la energía mecánica, asociada a los movimientos de todas las partículas que hay en un sistema. Únicamente se puede cuantificar en función de la cantidad que un cuerpo cede o gana al ponerlo en contacto con otro que tiene diferente temperatura. La energía térmica que un cuerpo cede o absorbe se denomina calor. Esta energía siempre pasa del cuerpo de mayor temperatura hacia el de menor, hasta que ambos igualan su temperatura. Estado que se conoce como equilibrio térmico. Por experiencia, sabemos que la cantidad de calor que se requiere para hervir 1 litro de agua no es la misma que para hervir 5 litros de agua, aunque inicialmente se encuentren a la misma temperatura. Así como tampoco se empleará la misma cantidad de calor y de tiempo para cocinar en un recipiente de aluminio que si lo hacemos en uno de barro.
pues cada material tiene una capacidad diferente para absorber el calor. Es decir, una misma cantidad de energía térmica suministrada no produce el mismo aumento de temperatura en todos los materiales. Esta propiedad se denomina calor específico y se define como la cantidad de calor que requiere un gramo de una sustancia para que eleve su temperatura en 1 grado Celsius. Se expresa en calorías por grado Celsius. Aunque pueden emplearse otras unidades. Los ejemplos anteriores nos ayudan a comprender por qué la cantidad de calor que cede o absorbe un cuerpo está en función de su masa, del tipo de material que interviene, así como la variación de temperatura que experimenta. Imagina que mezclas café y leche en un termo eficiente, en el que no hay pérdida de energía térmica hacia el exterior, y quieres saber la temperatura de esta mezcla. ¿Cómo la calcularías? Basándonos en el principio de la conservación de la energía, decimos que la suma del calor cedido y el calor ganado es igual a 0. Es decir, no hay pérdida de energía. Además, si conocemos la cantidad de café y de leche que se mezclan, sus temperaturas iniciales y tomamos el valor del calor específico del agua por ser principal componente de ambas sustancias, construiremos una ecuación que nos permitirá calcular la temperatura final de la mezcla. Primero, establecemos la ecuación para el calor que cede el café. De la misma forma, lo hacemos para el calor ganado por la leche. Al sumar ambas ecuaciones, e igualar a 0 la ecuación resultante, obtenemos el valor de la temperatura final. Si en lugar de preparar un café con leche quisieras enfriar tu bebida favorita agregándole hielo, ¿cuánto hielo tendrías que agregarle para que quedara a la temperatura que deseas? ¿Qué consideraciones habría que tomar en cuenta debido al cambio de fase que sufre el hielo? Investiga al respecto y comparte tus conclusiones con tus compañeros. Muy bien. Bien, jóvenes. Entonces, hemos visto en este momento, sobre el calor, ¿no? Lo que viene a ser la temperatura, que mide la agitación térmica de las velocidades medias, es decir, la velocidad promedio, cómo se mueve internamente esa energía cinética, y la medida de esa energía cinética es la temperatura, y en cambio el calor es otra cosa, ¿no? El calor viene a ser la transferencia que se tiene, ¿no? Es decir, cada material tiene una capacidad calorífica como un calor específico, que eso lo vamos a ver dentro de unos momentos, ¿ok? Bueno, llevamos siquiera 23 alumnos, siendo las 8:12. Entonces, iniciamos. Entonces, se le llama calor sensible, digamos, al calor que tiene toda masa, toda sustancia, todo cuerpo. Producto, ya saben ustedes que la temperatura es totalmente diferente a calor, ¿no? Calor es la capacidad de poder medir, digamos, la energía del sistema total, ¿no? La energía mecánica de ese sistema, en comparación de la temperatura que solamente mide la energía cinética, o sea, un solo sistema, ¿no? Movimiento cinético.
Se dice que calor es igual, como ven allí, a la masa por el calor específico o el calor, este acá viene a ser el calor específico, masa por la variación de temperatura. Y no olvidar que la variación de temperatura, ¿no? La variación de temperatura es lo mismo que decir temperatura final menos la temperatura inicial. Lógicamente que la temperatura se mide en grados centígrados, ¿no? En grados centígrados. Así, en grados centígrados. ¿Ok? Bien. Entonces, se dice que el calor añadido viene a ser a esta cantidad, ¿no? También se le conoce como se mata, ¿no? Se mata, le dicen así, ¿no? Se mata. Si quieres verlo por mnemotecnia, ¿no? Calor es igual a se mata. Entonces, calor es igual al calor específico, la masa por la variación de temperatura. Pero también tenemos lo que se le conoce como capacidad calorífica, por ejemplo. Aquí está. Si viene a ser la capacidad, ¿ok? Capacidad. A ver. Sí, esa es la capacidad calorífica. Capacidad calorífica, ¿ok? La capacidad calorífica aquí, esta parte. Esto de acá viene a ser la capacidad calorífica. Y esta otra parte sería el calor específico. ¿No? Está capacidad calorífica, calor específico. O sea, la capacidad calorífica es la capacidad, o sea, es decir, es calor sobre la razón de la temperatura. Viene a ser eso. Mientras que el calor específico es calor, masa entre variación de temperatura. O sea, quiere decir que esto de acá, el calor específico viene a ser las unidades, calorías, gramos por grado centígrado, por ejemplo. Ese sería las unidades del calor específico. La capacidad calorífica, ¿no? Su unidad sería caloría por grados centígrados. Esa sería la unidad de la capacidad calorífica. ¿Ok? Y el calor, su unidad, el calor es calorías, ¿no? Ese cal significa calorías. ¿Ok? Muy bien. Entonces tienes aquí la cantidad de calor, la diferencia de temperatura y la masa que se mide en gramos, ¿no? Similar, acá voy a poner una observación, similar al caso anterior, de las clases anteriores. Si a ti te dan que el calor específico de alguna sustancia es, por ejemplo, 0,8 caloría, gramos por grados centígrados, tú solamente le vas a multiplicar por 1000, lo vas a multiplicar por 1000 y tendrías que esto sería 800 kilocaloría, kilogramos, grados centígrados. De esa manera sería tu solución, por ejemplo. O sea, esa unidad, el calor específico, si fuese 0,8 calorías por gramo, grados centígrados, si estaría así, solamente le multiplicas por 1000 y tendrías ahora 800 kilocalorías sobre kilogramos por grados centígrados. ¿No? Esa es una forma. Entonces, el calor específico, por ejemplo, para el agua es una caloría por gramo, grados centígrados, por ejemplo. Entonces, le multiplicas por 1000 y sería 1000 kilocaloría sobre kilogramos, grados centígrados. Así se resuelve. O sea, de esa manera se convierte cuando tengas con, digamos, con unidades pequeñas, ¿no? Con decimales, unidades. Por ejemplo, tienes una masa de 600 gramos a una temperatura inicial de 25 grados. Aquí hay una transferencia de calor, ¿no? O sea, se transfiere el calor. Una transferencia de calor. Por lo tanto, acá tiene un calor inicial y acá va a haber, ¿qué? Un calor final. Entonces, también acá ha habido una temperatura inicial y por lo tanto acá habrá, ¿qué? Una temperatura final. Así. ¿Ven? En este caso, la temperatura inicial era 25 grados, la final es 100 grados. Pero si quisiéramos saber inicialmente, mejor dicho, cuánto sería el calor de transferencia, o sea, el calor Q, simplemente tendríamos que aplicar Q, ¿no? Q es igual, la masa es la misma, no varía, el calor específico por la variación de temperatura, nada más.
Y en este caso tendrías que restar la temperatura de 100 grados menos la temperatura de 25 grados. De esa manera se resolverían los problemas, usando calorimetría. Muy bien, veamos aquí, por ejemplo. Calor latente de fusión y de vaporización. ¿Qué significa eso de calor latente? Bueno, significa lo siguiente. Por ejemplo, tienes acá un cubo de hielo de 150 gramos, ¿ya? Y tiene un calor. Profesor, pero calor yo lo entiendo cuando aumenta la temperatura y yo digo, hace calor. Y empiezo a sudar. No necesariamente. La palabra calor encierra para poder aumentarle la temperatura o quitarle la temperatura, o mejor dicho, aumentarle una energía mecánica total, una entropía interna de energía, o quitarle, aumentarle o quitarle. Entonces, si tú le quitas, lo vas a enfriar. Si tú le aumentas, lo vas a ¿qué? Aumentar, mejor dicho, lo vas a hacer que empiece a tener una mayor temperatura. Esos son, como decía ahorita el que explicaba, muchas veces confunden la temperatura con el calor porque se están relacionados casi estrechamente, ¿no? Porque viene desde lo más interno, la parte estadística, podría decirse. Entonces vemos aquí calor latente de fusión de vaporización. ¿Cómo es eso, calor latente de fusión? Bueno, cuando hablamos del calor latente de fusión, voy a un ratito volver esto acá, hacer lo siguiente, ok, para mantener un ratito, un moment please, lo voy a achicar esto para hacer acá algo interesante. Por ejemplo, mire aquí. Dios, ¿qué pasó? Vamos a borrar lo que salió ahí. Mira, vamos a hacer lo siguiente aquí. Por ejemplo, ¿no? Si yo te quiero explicar esto del calor de fusión y calor de latente de fusión y calor de vaporización, vamos a utilizar ese hielo, por ejemplo, ¿no? Vamos a suponer que la temperatura inicial de este hielo, es menos 40 grados centígrados, ¿ok? Entonces, y vamos a ver, lo vamos a llevar hasta vapor de agua. Muy bien, para llevar hasta vapor de agua, vamos a hacer aquí lo que se le llama un diagrama de fase. Diagrama de fase. Este diagrama nos va a ayudar mucho. ¿Ok? Esto va a ayudarnos mucho, nos va a ayudar. Aunque con esto vamos a poder hacer muchas cosas. Veamos aquí, por ejemplo, ¿no? Voy a hacer aquí la línea de fase, así. Voy a poner acá así. Por acá debe estar 0 grados. ¿Ok? Y por acá debe estar 100 grados. Muy bien. A ver, vamos a ver aquí. Acá sería la temperatura de 0 grados. Perdón. Acá es 0 grados. Por acá debe estar 100 grados centígrados. Y lógicamente que este es mayor que más de 100 grados, ¿no? Ponle 130 grados centígrados, por ejemplo. Estamos poniendo solamente por suposición. Aunque yo sé que a 100 grados centígrados, por lo general, el agua ya se convierte totalmente a vapor. Por teoría, lo sé. Interesante. Muy bien, entonces veamos aquí. Tenemos sello. Entonces, fíjate lo que va a pasar acá. Acá pasa algo muy bonito. Ok, vamos a ver aquí. Por ejemplo, cuando hablamos dice calor latente de fusión y calor latente de vaporización. Pero para empezar, quiero que observes algo aquí. ¿Dónde se ve eso? Ah, eso se va a ver aquí, mira. Por ejemplo, hasta aquí habrá un calor 1. Es decir, se le está cediendo calor al hielo. Al hielo le estamos cediendo calor hasta derretirlo y luego evaporizarlo. O sea, lo primero que vamos a hacer es ceder calor. O sea, a ver, voy a borrar un ratito eso. Lo primero que vamos a hacer es, ¿no? Darle un calor 1. Ahí está. Acá está. O sea, le damos calor o inyectamos calor, ¿no? Inyectamos calor 1.
al darle al calor 1 le vamos a inyectar, no sé en qué tiempo, tú tampoco lo sabes. La idea es que transcurre un cierto tiempo. Entonces llega hasta 0 grados, pero al llegar a 0 grados, escucha bien, no significa, escucha bien lo que voy a decir, no significa que al llegar a 0 grados ya sigue siendo hielo, porque nosotros sabemos que llega a ser hielo a 0 grados, claro que sí. Entonces, mejor dicho, lo que quise decir es que no vayan a pensar que ya al llegar a 0 grados es líquido. No, nada que ver. Todavía no es líquido. Entonces, ahí vamos a ¿qué? A fusionar recién, aquí. Acá viene el calor de fusión. Pero el calor de fusión tiene un calor latente de fusión. Acá se le ha puesto con H, porque recuerden que estas gráficas yo las obtengo del internet. Bueno, la cosa es que ese HDF sería el calor latente de fusión. Quiere decir que el calor de fusión, o sea, calor de fusión sería el calor 2. Calor 2 es igual al calor de fusión. Ese calor es la masa por calor latente de fusión. Así. Masa por calor latente de fusión. Este es el calor de fusión. Sí. Calor 2 es igual al calor de fusión. Calor 2 es igual al calor de fusión. Masa por calor latente de fusión. ¿Ve? Entonces, una vez que tú fusionas, ya pues se encuentra líquido. Ahora sí, quiere decir que el calor de fusión, o sea, primero le das calor hasta llegar a 0 grados y sigue siendo hielo. Luego le vas a agarrar y le vas a aumentar más calor hasta fusionarlo, es decir, hasta hacer que todo el hielo se convierta en ¿qué? En agua. Una vez que llega a estar en agua, está a 0 grados. Sí, está a 0 grados. Hay que seguir aumentándole calor hasta llegar a 100 grados. Es decir, aquí habría, este sería el calor 2, ¿no? Hasta que aquí habría un calor 3. O sea, se le lleva hasta 100 grados. ¿Ok? Hasta 100 grados se le lleva ahí. Ah, profesor, sí. Y no vayas a pensar que ahí queda, sino que ahora le vas a dar un calor de vaporización. Quiere decir que cuando llega a 100 grados no significa que ya vaporiza, no. Se le sigue cediendo calor hasta la vaporización, o sea, masa, calor latente de vaporización, así. O sea que esto de acá es el calor latente de vaporización, así. Calor latente de vaporización. En este caso, aquí le he puesto el calor de fusión, mejor lo voy a cambiar, ya voy a poner como calor de fusión nada más. Acá también debería ser con fusión, así nomás de frente, calor de fusión. Ya, calor de fusión nada más. Así, calor de fusión. De ahí se le aumenta calor hasta llevarlo o sea, estando en el agua, aquí habría que darle un calor 2. Ese sería el calor 2. Y luego, ya acá sería el calor 2, que ahorita lo voy a borrar. A ver, vamos a ponerle calor 2 para hacerlo conforme a la gráfica. Calor de fusión así. Ok. Y le vamos a poner aquí calor 2. Y este calor de vaporización sería el calor 3. Ahí está. Calor latente de vaporización. O sea, se le da hasta convertirlo en vapor. Hasta convertirlo en vapor. Entonces, si quisiéramos saber cuánto fue el calor total, ¿ya? El calor total que se le ha dado sería el calor 1, calor de fusión, más el calor 2, más el calor de vaporización. De esa manera es como se resuelven los problemas. De esta manera, así. El sistema de fases tiene varios, mejor dicho, las fases de las sustancias se puede fusionar, vaporizar, condensar, etcétera, ¿no? Eso lo vamos a ver aquí ahorita. Ok. Eso debía haberlo puesto acá, creo. Ahí. Los estados de la materia. Y bueno, lo voy a poner ahí. Cuando hablamos del estado de la materia, antes de haber llegado al otro lado, pero bueno, igual es. Ustedes han llevado en colegio algo de esto, tienen que haber llevado en 7A. Si tenemos líquidos, podemos pasarlo a sólido. Y eso se llama solidificación. Entonces, si es líquido
¿no? Si por ejemplo, tienes ahora sólido y quieres pasarlo a gas, se llama sublimación. Si es sólido y quieres pasarlo a líquido, se llama fusión. Ahí está, miren, si es sólido. Ahora, si es líquido y quieres pasarlo a gas, se llama vaporización. Si estás en gas y quieres pasarlo a líquido, se llama licuación. Profesor, una consulta, ya que usted habló sobre el calor latente de vaporización. Ah, bien sencillo, mira. El calor latente de fusión, y ya que se ha hablado, ¿no? Va a ser el mismo calor latente de solidificación. ¿Qué, profesor? O sea, quiere decir, latente de fusión es el calor latente de solidificación. Sí, ojo, estos van a ser iguales. O sea que el calor latente de vaporización va a ser igual al calor latente de licuación. Sí, solo que en sentido inverso, lógicamente. Ah, o sea que si yo llegase a conocer el calor latente de sublimación, ¿va a ser igual a la sublimación inversa? Sí. Por lo general se trabaja con solidificación, o sea, fusión o solidificación, vaporización o licuación. Entonces, por lo general se trabaja con estos dos de acá. Pero quiero que entiendas que el calor latente de fusión es igual al calor latente de solidificación. Igual que el calor latente de vaporización es igual al calor latente de licuación. Porque en algunos exámenes te van a dar gas. Si tiene gas en una botella encerrada, qué sé yo, calcula el calor necesario para licuarlo. Entonces tú tienes que usar el mismo calor latente de vaporización para que lo puedas licuar. Por ejemplo, el calor latente de vaporización para el agua, ¿ya? Para el agua. Vamos a suponer que este líquido sea agua. Vamos a suponer, el calor latente de fusión para el agua es de 80 calorías por gramos. El calor latente de vaporización para el agua, estoy hablando para el agua, 540 calorías por gramo. Así. Esto es para el agua. 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 Ese es para el agua. ¿Ok? Para el agua. Y si es vapor de agua, su calor latente de licuación es igual a 540 también. Ah, ya. Claro que sí. Eso se habló hace un momento. Entonces, como ya lo hablé ahí, lo pongo acá abajo, que es lo mismo. Muy bien, entonces ya sabes ya. Y el resto se aplica la fórmula para esto de acá que ya habíamos visto, ¿no? Por ejemplo, mira aquí, cómo habría sido tu ecuación o tu desarrollo académico. Tú habrías dicho que el calor total era igual al calor 1, o sea, la masa, calor específico del hielo por la variación de temperatura 1, más la masa, calor latente de fusión, más la masa, calor específico del agua. Ahora es agua, variación de temperatura. 2, más la masa, calor latente de vaporización. ¿Ok? Así. ¿Y quién es la variación de temperatura 1? Bueno, la variación de temperatura 1 sería 0 menos, así, mira, observa, mira lo que voy a poner acá, para que no te confundas. Paréntesis, 0 menos el menos 40 grados centígrados. O sea, sería 40 grados centígrados. La variación de temperatura 2, ¿quién sería? 100 menos 0 grados. Así. Ah, profesor, quiere decir que es la mayor temperatura menos la menor temperatura. Así es. Y esto de acá sería 100 grados centígrados. Y vamos a imaginar que acá habría habido una tercera temperatura, un calor 3. Vamos a suponer hasta vaporizarlo totalmente, más calor 3. Entonces acá sería más la masa del agua, ¿no? Porque sigue siendo agua, pero lo estás vaporizando. Por calor. Perdón. Un laxus brutus. Un laxus es ahí.
simplemente con el calor de vaporización vas a vaporizarlo todo. Nos queda esto ya. Sí, no, profesor. Claro, se vaporiza todo. Hasta 130 grados, por ejemplo. Ah, ya, profesor. Sí, así se hace. Muy bien, pasamos entonces, continuamos. Continuamos. Aquí. Como ya hemos hablado del calor latente, de los cambios del estado del agua, la energía se absorbe en los cambios de estado en este sentido, por ejemplo, ¿no? De sólido a líquido se llama fusión. ¿Estamos de acuerdo? Lo fusionamos. De líquido a sólido se llama solidificación o congelación. Y el calor latente es 80 calorías por gramo, que ya lo hemos visto. Si estamos líquido, pasamos a gas, se llama vaporización. Si está de gas, condensación. Este es como un repaso que le he puesto. La energía se libera en los cambios de estado en este sentido. Por ejemplo, ¿se acuerdan de la sublimación directa? Claro, su calor latente de la sublimación directa es 620 calorías por gramo. Y su sublimación indirecta, que es la disposición, es 620 calorías por gramo. Bien, veamos aquí. Acá tenemos, por ejemplo, los valores del calor latente. Por ejemplo, para el agua, calor latente para el agua, 80 calorías por gramo, ¿no? Aquí lo tienes, en la parte alta están las unidades, 80 calorías por gramo. Para aluminio, o sea, cada material tiene un calor latente de fusión. Quiere decir que el cobre se puede fusionar, profesor. El cobre es duro, profe. Yo compro cable para corriente, o sea, para hacer mi cableado eléctrico, y es duro, profe. Sí, pues, es duro, pero también se fusiona, o sea, se vuelve en estado líquido. Profesor, ¿quiere decir que el agua, el aluminio, cobre, oro, oxígeno, plomo, lo puedo vaporizar? Sí, se puede vaporizar. Acá está, mira, ve, por ejemplo. Para el agua, 540 calorías por gramo. Para el aluminio, 2.724 calorías por gramo. Para el cobre, 1.209 calorías por gramo. Para el oro, 378 calorías por gramo. Y así, o sea que se puede, profesor. Claro, se puede vaporizar. Ah, profe, qué interesante. Claro que sí, así es. Ahora, si quieres tener el calor latente de vaporización, acá me faltó algo colocar. A ver, me faltó algo aquí, darte una idea. El calor, nota. Me faltó darte aquí algo, nota. Este calor se mide en calorías. ¿Ya? Esto significa calorías. Me faltó algo más, que un joules es igual a 0,24 calorías. O sino que una caloría es igual a un joules sobre 0,24. Esas conversiones tienes que saberlo de memoria. Muchas veces no te lo van a dar en el examen. Así. Tú tienes que saberlo de memoria. ¿Ok? Muy bien. Continuamos entonces. Entonces, por ejemplo, acá está en joules, mira, ve. Esto está en joule por kilogramo. Pero podríamos convertirlo en caloría. Simplemente le multiplicamos por cuánto. O sea, le dividimos sobre 0,24 todos. A toditito esto y sale otro. Sí, profesor, sí. Por ejemplo, mira, ve. Si yo quiero pasar, por ejemplo, voy a poner aquí a este señor, por ejemplo, que sería 2.260 joules por kilogramo. Yo lo quiero pasar a calorías, sería 2.260 sobre 0,24, ¿ya? Acá arriba es joules, ¿no? Entonces, mira acá, lo voy a poner abajo sobre, a ver, por un kilogramo. A ver, primero por joule. En vez de poner joule, le vas a poner a ver, un joule es 0,24 calorías. Por C, no, acá tiene que 0,24 calorías. Ese es un joule, por esa cantidad. Por ejemplo. Porque un joule vale esa cantidad. Ahora, el kilogramo es miligramos. Sobre miligramos.
O sea, sería 2260, 2260, 2260 por 0.24 entre 1000. Ahí está, pues. ¿Ve? O sea, si quisiéramos así, por ejemplo, tendrías 524, o sea, 540 aproximadamente, porque le he puesto 0,24. Claro, sí sale esa cantidad, ¿ve? O sea, de esa manera se convierte. Pero bueno, justamente la tabla de conversión para que ya no convierta, sino simplemente proceses nada más. Listo. Veamos aquí. ¿Qué significa que el calor latente de fusión de hielo sea 80? Que por cada gramo de hielo a 0 grados centígrados, la temperatura de fusión se requieren 80 calorías para transformarlo en 1 gramo de agua a 0 grados centígrados. También tienes que saberlo, eso bien claro, que necesitas que por cada gramo de hielo a 0 grados centígrados, la temperatura de fusión, se requieren 80 calorías para transformarlo en 1 gramo de agua, a 0 grados centígrados. Muy bien, entonces continuamos. Calor sensible y latente. Se le dice calor sensible cuando hay cambio de temperatura y se dice calor latente cuando la temperatura es constante. Por ejemplo, miren aquí, temperatura versus el tiempo. Tengo acá hielo, que está en estado sólido, y de pronto le estoy aumentando calor y aumenta ¿qué? Se coloca en sólido y líquido. Luego lo fusiono y queda solamente líquido, que está el 6D. Luego le sigo aumentando calor hasta empezar a vaporizarlo y aquí aumenta el tiempo, pero se vaporiza totalmente ya. ¿Ve? Es lo mismo, ¿no? Si viene de menos 20 grados, se fusiona, líquido, se vaporiza y totalmente queda en vapor. O sea, ¿cómo haría este diagrama? Bien sencillo, ¿no? Suponiendo que tú quisieras hacer el diagrama, harías así. Vamos a imaginar que la masa es M, pero es desde menos 20 grados centígrados, 0 grados centígrados, 100 grados centígrados. Así, de esa manera. O sea que aquí tú le das, hasta acá está sólido. Esta es la parte sólido. O sea, aquí tienes un calor 1. Luego aquí le das calor de fusión. Ahí está, esta fusión. Y de ahí tienes todo esto es líquido. Todo esto es líquido. Eso ya lo hemos visto hace un momento. Y ahí se le da un calor 2. Luego lo vaporizamos, un calor 3. O sea, este de acá. Acá estaría el calor 3. Acá estaría el calor 2. Acá estaría el calor de fusión. Y acá estaría el calor 1. ¿Ves? Y todo esto ya se vaporiza. Vaporización. ¿Ves? Así de esa manera. Muy bien. Lo he puesto así con esa gráfica también porque algunas veces se encuentran algunos materiales con este tipo de problemas, ¿no? A ver, vamos a ver aquí. Dice, hallar el calor específico de un cuerpo que al ganar 200 calorías aumentó su temperatura de 5 grados a 45 grados centígrados. La masa del cuerpo es 4 gramos. Y nos piden hallar el calor específico. Muy bien. Para esto no necesitas conocer mucho, ¿no? Simplemente saber que el calor, ¿no? Calor era igual a la masa, el calor específico, la variación de temperatura. Y te dan de datos que el calor son 200 calorías. Y te dan de datos que la masa es 4 gramos. ¿Y el calor específico del agua cuánto es? 1 gramo, perdón, 1 caloría gramo por grado centígrados. En este caso vas a usar con gramo, 1 caloría, gramo grado centígrados. ¿Y la variación de temperatura qué significa? Que es 45 grados menos 5 grados centígrados. Recuerda que este es 200 calorías. Profe, sí, es que es esto, ¿no? Que tú has puesto acá, por ejemplo. Acá está 5 grados centígrados, acá es 45 grados centígrados. Entonces, acá está el calor que le vamos a dar, ¿no? Ese calor.
Y la variación de temperatura es 45 menos 5 grados centígrados. Entonces, teniendo esa idea, sale el calor específico. Ah, bueno, en este caso nos piden calcular, ¿no? Yo le he puesto. Allá el calor específico de un cuerpo. Ah, no es agua, pensé que era el agua. De un cuerpo. Allá el calor específico de un cuerpo que al ganar 200 calorías, o sea, 4 gramos, calor específico por la variación de temperatura que sería 45 menos 5. ¿No? Acá sería grados centígrados. Muy bien, el calor específico, ¿quién sería entonces? Sería 200 sobre 4 por 40. Y esto se va y queda 5 cuartos caloría, gramos por centígrado. Por lo tanto, el calor específico sería ¿cuánto? 1,25. ¿Qué cosa? Caloría, gramos por grados centígrados. Así. De esa manera tendrías que resolverlo, ¿no? De esa manera. Esto de acá no se olviden. Calor es igual masa, calor específico, variación de temperatura. Problema número 2 dice: a cierto bloque de cierto metal con calor específico de un medio se le entregó 150 calorías y terminó a 40 grados centígrados. ¿A qué temperatura se encontraba inicialmente si el bloque tiene 10 gramos de masa? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es una pequeña gráfica para tener una idea, ¿no? Ahí está el cuerpo, digamos, el recipiente, ¿no? Vamos a suponer que este es el recipiente, y este recipiente está sobre, vamos a imaginar una rejilla especial, una rejilla, ¿no? Una rejilla. Tiene su soporte, un trípode acá, un trípode, ¿no? Sobre un trípode, ahí está. Su tapa. ¿No? Ahí está la tapa. Y vamos a suponer que en el interior está el cuerpo de masa M. Y aquí le están dando calor. Calor. A cierto bloque, cierto metal, con calor específico de un medio, se le entregó 150 calorías. El calor es 150 y terminó a 40. O sea que tenía una temperatura inicial. Entonces tú recuerda que calor es igual a la masa, calor específico, variación de temperatura. Entonces el calor son 150. La masa es 10 gramos. El calor específico es un medio. La variación de temperatura sería ¿quién? La temperatura final menos la temperatura inicial. No olvides que así es. O sea que sería 150 igual a 5 por la temperatura final, que viene a ser 40 grados centígrados. ¿No? 40 grados centígrados. 40 menos la temperatura inicial. O sea que 150 es igual a 200 menos 5 veces la temperatura inicial. 5 veces la temperatura inicial es igual a 50. Por lo tanto, esa temperatura inicial vale 10 grados centígrados, ¿no? Más o menos esa es la idea de cómo resolver. Claro que de repente puedes usar otra forma para resolverlo, ¿no? Puedes usar, claro. Sí, profesor, claro. Sí puedes usarlo. Puedes crear tu propia fórmula para hallar la temperatura inicial y la temperatura final de la misma ecuación y luego solamente reemplazabas, ¿no? Pero es necesario a veces aprenderse la formulita, porque si no, ¿cómo resolverías tus problemas? Acá no puedes aplicar aritmética. Bien, pasamos al problema número 2. Dice, en un recipiente se mezclan 100 gramos de agua a 20 grados centígrados con 400 gramos de agua a 60 grados centígrados. Calcular la temperatura de equilibrio. Mira,
Hay dos formas de resolver eso. La primera forma es la que te he enseñado y luego te daré una segunda forma. Mira. Vamos a ver aquí. Bueno, yo no solamente dos. Dos te voy a dar yo. Dos formas. Pero en realidad, existe, cada profesor tiene su forma de resolver. Entonces vamos a hacerlo en la primera forma que te voy a dar yo. En realidad te lo podría resolver por tres formas, mínimo ahorita. Pero no, mucho ya, suficiente con dos. La primera forma sería esta, la que ya te enseñé. Mira, hacer tu diagrama. Tienes acá 20 grados centígrados y tienes acá 60 grados centígrados. Luego tienes aquí 100 gramos. Acá hay 100 gramos. Es de la masa 1. Y aquí la masa 2 tienes 400 gramos. ¿Ok? Calcular la temperatura de equilibrio. O sea, uno tiene menor temperatura, el otro tiene mayor temperatura. Uno tiene una masa de 100 gramos y el otro tiene una masa de 400 gramos. Dice, en un recipiente se mezclan agua y lo que se va a mezclar es agua, o sea que está más fácil todavía. La temperatura de equilibrio debe estar por acá. Entonces, acá se aplica el principio de conservación de la energía, lo que se había hablado, que no te he enseñado, pero se había hablado. Y es así. En el video te había hablado, o sea, te mostré. Acá es calor ganado. Y acá es calor perdido. Entonces, ahí aparece lo que se conoce el principio de conservación de la energía. Así. Principio de conservación de la energía calorífica. Así. Entonces, ¿qué significa eso? Que el calor ganado es igual al calor perdido. Y entonces se mantiene el equilibrio. Claro que en el videíto que te mostré inicialmente, decía que calor ganado más calor perdido era igual a cero. ¿Para qué vas a hacer eso? Se conserva igual. Entonces, simplemente como si fuese energía mecánica, lo igualamos. Ah, profesor, sí, sí, nada más. Entonces, el calor ganado sería ¿qué cosa? La masa 1, calor específico del agua, por la variación de temperatura 1, igual a la masa 2, calor específico del agua, variación de temperatura 2. Pero como los calores específicos son las mismas, porque es agua, agua, a 20 y 60, entonces se dividen y te quedan las masas. Entonces la masa 1 vale 100. Y la variación de temperatura sería temperatura menos 20. La temperatura de equilibrio. La masa 2 vale 400. ¿Y sería quién? 60 menos la temperatura de equilibrio. Recuerda que es el mayor menos el menor. Y acá tú tendrías que 100 veces la temperatura de equilibrio menos 2000 igual a 24.000. ¿Sí? 24.000 menos 400 veces temperatura de equilibrio. Y sería 500 veces temperatura de equilibrio igual a 24.000 más 2.000, 26.000. Entonces la temperatura de equilibrio sería 52 grados centígrados al dividir. Pasa a dividir. Ahora, esa es la primera forma. La segunda forma te voy a dar aquí. Por ejemplo, tienes una segunda forma. ¿Cómo sería la segunda forma, profe? La segunda forma se cumple cuando todas las sustancias son las mismas. Es decir, si todo es fierro líquido, todo es fierro líquido. Si todo es agua, todo es agua. Si todo es aluminio en líquido o en sólido con temperatura, todo tiene que ser aluminio. Ah, o sea que yo puedo calcular temperatura de equilibrio en forma general. Sí, en general, cuando se cumple esto, tiene que cumplirse. La temperatura de equilibrio es la masa, temperatura 1, o sea, masa 1, temperatura 1,
masa 2, temperatura 2, así hasta una masa n, una temperatura n, todo entre la suma de todas las masas. Esa sería tu fórmula, por ejemplo, para hallar la temperatura de equilibrio sin hacer la igualdad que acabo de hacer con la otra teoría, con la teoría normal. Esta de acá es la forma simplificada. Se quiere decir entonces que tú tienes solamente dos masas y los dos son agua, sí. Entonces la temperatura de equilibrio sería igual ¿a quién? A la masa 1, que sería 100 por 20 grados, más 400 por 60 grados, sobre 100 más 400. Entonces arriba sale 26.000 y abajo sale 500. Y esto sale 52 grados centígrados. Así. De esa manera lo resuelves. O sea, tienes, hasta ahí hay dos formas. Y la otra forma sería, pues, ¿no? Que calor ganado más calor perdido igual a cero, pasas a restar al otro lado, etcétera, ¿no? Y armas toda una ecuación y sale. Y así. Lo otro sería hacer un diagrama parecido. Bueno, vuelvo a repetirte, cada docente tiene su forma de cómo resolverlo, ¿no? O sea, darle la forma a los problemas. Cada docente, cada físico. En alguna parte coincidimos, la misma, tal vez las fórmulas nada más. Pero en los análisis siempre hay algunos cambios, ¿no? No siempre va a ser igual. A ver, vamos a ver cómo vamos con los estudiantes. Hola, ¿cómo están? A ver, solo me están los buenos días. ¿Qué tal? ¿Se está entendiendo? Me imagino. ¿Alguien, un comentario? Enciende su micro. ¿Cómo vamos, chicos? ¿Cómo vamos? Alexia me dice todo claro. Muy bien, Alexia. Me da gusto que estés avanzando. ¿Quién más? Que voy preguntando para saber cómo estoy yendo, cómo voy avanzando con ustedes. ¿Mm? Solo. Profesor, Sí, dime, hijo. y si cambiamos la presión del ambiente, ¿en qué afectaría eso? ¿Afectaría directamente al calor o a la temperatura? A los dos, hijo. A los dos. Sí, porque la presión lo que va a generar es claro, que eso ya sería termodinámica. Y como nosotros aquí en la pre hacemos solamente calorimetría, pero tu pregunta ya viene ya para el tema de termodinámica donde se habla el pavo y ratón. Tal vez ustedes lo ven en esa parte de pavo y ratón con la teoría de Gay-Lussac, Boyle-Mariotte, lo ven en química probablemente, en la teoría de los gases, ¿no? Teoría de gases cinéticos. Me imagino que sí, en química deben verlo. Pero en física no estamos viendo, pero sí, varía, porque al aumentar la presión, o sea, si tú aumentas la presión, ¿qué va a pasar internamente con las moléculas de la sustancia? Se van a agitar más, van a estar más comprimidos y van a chocarse más, van a tener más energía interna. Y como tiene energía interna, no olvidemos que internamente las sustancias tienen energía mecánica, es decir, tienen energía potencial gravitatoria, tienen energía eléctrica, porque las masas tienen cargas. Entonces hay un conjunto de energías mecánicas internamente, muy aparte de la energía eléctrica, muy aparte, y todo eso genera pues el calor, porque recuerda que la temperatura simplemente viene a ser la agitación térmica, es decir, el promedio de la energía cinética viene a ser la temperatura, que no es el calor. Calor ya es todo el sistema interno, ¿no? La entropía que se habla. Eso ya vendría a ser más que nada una parte termodinámica, ¿no? Pero sí, si aumenta la presión, aumenta la temperatura. Si disminuye la presión, disminuye la temperatura. Y también el calor. ¿Alguien más?
Así como nuestro estudiante que preguntó, nuestro compañero. ¿Alguna otra consulta? Juan Jesús Mendoza Guerra, todo claro. Bien. ¿Alguien más? Pueden encender su audio, no hay problema. Si alguien desea preguntar algo, puede preguntar. Bueno, continuamos entonces. Bien. Entonces les había mostrado aquí una primera forma, una segunda forma, ¿no? Veamos acá el cuarto problema. Dice, en un recipiente de capacidad calorífica despreciable, se mezclan dos líquidos A y B que estaban a 20 grados y 80 grados. Si la masa A de A es el doble de la masa de B, ¿qué temperatura final de equilibrio se establecerá? Considere el calor específico de A es la tercera parte del calor específico de B. Por ejemplo, ahí no se puede aplicar el diagrama, la segunda forma. No se puede. ¿Por qué, profesor? Porque es bien sencillo. Los calores específicos son diferentes. Y los líquidos son diferentes. Se mezclan dos líquidos, un líquido A y un líquido ¿qué? B. ¿Se dan cuenta? Aunque podríamos de repente, ¿no? Darle una forma haciendo un razonamiento tipo aritmética y hacer que los líquidos tengan algo, se conviertan en igual, porque hay una relación. Miren cómo voy analizando, ¿ya? Cómo voy analizando, que podría hacerlo. Porque dice, miren, ¿qué temperatura final de equilibrio se establecerá? Considere que el calor específico de A es la tercera parte del calor específico de ¿quién? De B. O sea que para que sean iguales, el calor específico de A o de B debe ser 3 veces el calor específico de A. A ver, calor específico de... A ver, considere el calor específico de A, tercera parte. ¿De quién? De B. O sea que B tiene 3 veces el calor específico de A. ¿Se dan cuenta o no? Quiere decir que si tengo el calor, le debo de multiplicar por 3 a este señor. Miren, voy a hacer un análisis para ver si sale igual, ¿ya? A ver, miren, no lo consideren como si fuese algo, lo estoy probando este problema. Quiero ya temperatura de equilibrio como si fuese esta simple situación aritmética. Fíjate, ¿eh? La masa de dos líquidos, se mezclan dos líquidos A y B que están a 20 grados y 80 grados. Si la masa de A es el doble de la masa de B, la masa de A, mira, la masa de A es el doble de la masa de B. Ah, ya. En vez de poner la masa de A, pongo 2 veces la masa de B. Por la temperatura que es 20, más la masa de B. Por la temperatura que es 80. Y abajo sería la masa de A más la masa de B, o sea, 3 veces la masa de B. Pero hay algo más aquí que voy a ver. Miren, estoy probando, no es que quiero decir que esté bien, estoy probándolo primero. Me dan de dato que el calor específico de A es la tercera parte que la de B. Quiere decir que el calor específico de A es la tercera parte. El calor específico, así, a ver. Considere que el calor específico de A es la tercera parte del calor específico de B. O sea que el calor específico de B es 3 veces el calor específico de A. O sea que aquí yo puedo multiplicar por 3.
No, acá sí, acá por 3. Estoy haciendo una relación aritmética. A ver, quiero ver qué sale. 40, 240. A ver, mira. Acá sale 40, 240. 240 entre 3, ¿cuánto es? A ver, creo que no salió. 240 entre 3, creo que es al revés. A ver si fuese 120, 200 entre 3. Ah, no sale, ¿se dan cuenta? Ya lo probé, no sale. Por más que quise hacer una relación aritmética. Ahí está, miren, ven. Por ninguna forma sale. O sea, así yo cambie y le ponga por acá, por ejemplo, 3, y acá no. Acá sale 6, 120, 200. No sale por ningún lado. A ver, vamos a ver. En uno sería 6, acá esto debería ser 7. Porque con el calor específico sería 7. En mi mente estoy haciéndolo. 240 más 280 entre 7, ¿ves? 280 entre 7. Tampoco sale. ¿Ve? O sea, no es, como le decía inicialmente a ustedes, no se trata de jugar. Acá no vas a aplicar aritmética, nada que ver, ¿eh? Lo quise comprobar y lo comprobé. Qué lindo. Ahora sí. Entonces, cuidado por ahí que quieren jugar, ¿no? Cuidado por ahí. Solamente se cumple para sustancias idénticas, como acá. Si todo es agua, sale lo mismo. Pero en la 4 no, son dos sustancias diferentes. Se mezclan dos recipientes, dice. No voy a dibujar los recipientes, pero sí voy a dibujar un diagrama. Así. Para A y para B. Dice, uno vale 20 grados centígrados, la temperatura, el otro vale 80 grados centígrados. ¿Ok? 80 grados centígrados, dice. Así. En un recipiente de capacidad calorífica despreciable se mezclan dos líquidos, A y B, que estaban a 20 grados centígrados y 80 grados centígrados. ¿Ok? Dice, en un recipiente de capacidad calorífica despreciable se mezclan dos líquidos, A y B. Si la masa de A, este va a ser para A, aquí es A y aquí va a ser B. Si la masa de A, dice, es el doble de la masa de B, o sea que acá es 2 veces la masa M y acá es M. Y el calor específico de A, es la tercera parte del calor específico de B. Si acá es calor específico. Piden la temperatura final de equilibrio. Acá estaría la temperatura de equilibrio. Entonces, A va a ganar calor. Acá estaría el calor ganado. A gana calor. Calor ganado. Y la sustancia B pierde calor, porque tiene que haber un equilibrio. Cede calor. Uno le cede al otro. Entonces se dice que calor ganado es igual al calor perdido. Ese es por conservación de la energía calorífica. El calor ganado sería la masa de A. La masa de A, ¿ya? A ver, masa de A, calor específico de A, por la variación de temperatura de A, igual a la masa de B, calor específico de B, variación de temperatura de B. Entonces dice, bueno, la masa de A es 2M. El calor específico de A es la tercera parte del calor específico de B. La temperatura sería temperatura de equilibrio menos 20. La masa de B es M. El calor específico de B es igual, ahí queda. La temperatura, variación sería 80 menos la temperatura de equilibrio. O sea, 80 menos la temperatura de equilibrio. Esa sería la variación de temperatura. ¿Se dan cuenta? Entonces, las masas se van, calor específico se va, y nos queda la ecuación de una manera muy simple. Se dice aquí que 2/3 de la temperatura de equilibrio menos 40 tercios es igual a 80 menos la temperatura de equilibrio. Entonces sería acá 2/3 de la temperatura de equilibrio
más la temperatura de equilibrio es igual a 80 más 40 sobre 3. Entonces acá sería 5 veces la temperatura de equilibrio sobre 3 igual a 280 sobre 3. Entonces 5 veces la temperatura de equilibrio es igual a 280. Por lo tanto, la temperatura de equilibrio sería igual a 56 grados centígrados. Así. Así, de esa manera se resolvería el problema, ¿no? Bastante sencillo. No te olvides que esto de acá sería el calor ganado igual calor perdido, ¿no? Con principio de conservación de la calorimetría. Aquí sería la variación de temperatura de A y acá sería la variación de temperatura de B. Y ya sabes que la variación de temperatura de A sería ¿quién? La temperatura de equilibrio, el mayor menos el menor. Y la variación de temperatura de B sería la temperatura mayor, que es 80, menos la temperatura de equilibrio, que es menor. Así. Y eso es lo que se ha reemplazado en la parte superior. Es decir, en el problema que hemos visto, en su solución. Porque de repente por ahí puede decir un alumno, pero ¿cómo sacó 80 menos TE? Ahí está. Así sale. Hasta allí alguna consulta. Hablen nomás, no tengan temor. Hablen, vamos. Hablen, no tengan temor, chicos. Yo sé que dentro de ustedes hay muchos que recién se han iniciado este año en una academia. Tal vez los que tienen un poco de experiencia no pregunten, porque lo entienden fácilmente. Al no haber ninguna pregunta, o están tomando desayuno. ¿Cómo será, no? Estaré dando solo mi clase. Y por ahí deben estar dando vuelta, mirando una película de repente, conversando con sus papás. Y yo estoy hablando solito. Muy bien. El problema número 5 dice, en un recipiente que contiene 5.000 gramos de agua a 20 grados centígrados, se coloca 100 gramos, se coloca a 100 grados centígrados un bloque de hierro de 500 gramos. ¿Cuál debe ser la temperatura de equilibrio si se supone que el recipiente no recibe índice de calor? Hacer que es un recipiente hermético, ¿ok? Es un recipiente hermético, que no cede, o sea, es un recipiente adiabático. La idea es esto, más o menos, o sea, sí, o sea, es un calorímetro. Esto de acá vendría a ser un calorímetro. Profe, cuando yo estoy en el examen, ¿necesito dibujar? Bueno, yo lo hago para que puedas entender más o menos que estamos metiendo dentro de un recipiente adiabático. Calorímetro con un sistema adiabático. La palabra diabático significa que no cede ni permite salir el calor. ¿Ok? No cede ni pierde calor. En teoría. ¿Por qué dice en teoría, profesor? Porque yo he trabajado en laboratorio con estos calorímetros y hay un momento que sí se pierde el calor, se desaparece. ¿Y sabes por qué? Porque acá hay ese que estoy pintando de negro, es un jeve, es un jevecito donde se va a ingresar el termómetro. Por ahí se ingresa un termómetro. Que sí, profe, sí, por acá se ingresa un termómetro. El termómetro va a medir, ponte, pues no voy a ponerlo por acá. O sea, por acá sale el termómetro, ¿no? Así. En pocas palabras, no irradia calor, supuestamente, ¿no? Supuestamente, no irradia calor. Entonces dice, contiene 5.000 gramos de agua a 20 grados centígrados y se coloca 100 gramos. O sea, primero tiene agua, vamos a poner el agua. Tiene agua hasta por acá. Vamos a suponer que el agua está por acá.
Solo lo grafico con la intención de hacerlo más bonito, nada más. Pero en realidad haces tu diagrama y se resuelve fácilmente. Pero yo lo hago así para que tengas la idea del sistema. Y acá adentro le colocamos el pedazo de hierro. Porque dice, este es el hierro. Fierro, ahí está. Ahí está adentro. Esa es la idea. Ahora, la temperatura inicial del agua, inicialmente era 20 grados centígrados. Y cuando le introduces el hierro, el fierro, le introduces con una temperatura, la temperatura del fierro es ¿de cuánto? De 100 grados centígrados. Así. ¿Ve? Esa es la idea. Pues si en un recipiente que contiene 5.000 gramos, o sea, la masa del agua es 5.000 gramos. La masa del hierro o del fierro es de 500 gramos. ¿Ok? Acá están mal puestos las unidades. Ya gramos no se pone GR. No me he dado cuenta de eso. Esa pregunta lo cogimos de algún otro lugar. Y lamentablemente está así. Bueno, pero no, gramos no se pone GR, por si acaso, ¿ya? Entonces dice ahí, tú agarras y simplemente ese sería tu dibujito, ¿no? Pero vamos a ponerlo acá. Y tú ya sabes que aquí estaría el agua, para este lado estaría el agua, ¿no? Para acá estaría el agua y para este lado estaría el fierro. El agua tienes, la temperatura inicial es 20 grados centígrados y el horno es 100 grados centígrados. La masa del agua, acá estaría la masa del agua, ¿no? Que sería 5.000 gramos y al otro lado sería 500 gramos. Y tienes calor específico, ¿no? A ver, dice, en un recipiente contiene 500 gramos de agua, 20 un bloque de hierro. ¿Cuál debe ser la temperatura equilibrada si se supone que el recipiente no recibe ni cede calor? Muy bien. Entonces la temperatura de equilibrio debe estar por acá, ¿no? Entonces el calor específico del agua está por aquí. Calor específico del agua. Como está en gramos sería una caloría, gramos por grado centígrado. ¿Y cuánto sería el calor específico del fierro? Hay que buscarlo por acá, en las tablas. A ver. Aquí no lo puse, creo. Ah, no lo puse acá. Ya, vamos a verlo. Vamos a verlo. A ver. No, ahí no está. Por acá está. A ver, calor específico del fierro. Por acá tiene que estar. 0,11. No, sí. 0,11. Muy bien. Entonces, y el calor específico del hierro. Bueno, vamos a ampliarlo. ¿No? Calor específico del fierro es 0,11 calorías, gramos, grados centígrados. Ya está. Y no olvidar quién gana y quién pierde. Y simplemente se arma la ecuación. Así. Calor ganado. ¿Y qué? Pierde calor. Calor perdido. Y tú dices calor ganado es igual al calor perdido. Ya está. Y con eso soluciona. Dice, bueno, la masa vale. Recuerda que calor, no te olvides que calor es igual masa, calor específico por esa temperatura. Esa es la teoría. Esta es la teoría, no te olvides. Entonces dice, bueno, la masa vale 5.000. El calor específico 1. Para esa temperatura sería TE menos 20 grados. Igual, la masa vale 500.
El calor específico 0,11. La temperatura de equilibrio, perdón, 100 menos la temperatura de equilibrio. Menos la temperatura de equilibrio. Entonces, tú resolviendo esto, la temperatura de equilibrio te sale 20,87 grados centígrados. Así. Ahora, escúchenme acá, muchachos. La parte 1, si tú deseabas, lo dibujabas. Yo lo he dibujado para que tengas la idea de que cómo es un recipiente adiabático donde no se pierde, donde no cede calor ni absorbe calor. O sea, la palabra adiabático significa que el sistema está totalmente aislado. Quiere decir que no hay pérdida ni ganancia de calor. Ahora, el problema número 5, por ejemplo, no nos dieron el calor específico. Entonces, buscando la tabla, lo encontramos. Pero realmente deberíamos de saber cuánto vale el calor específico. Son cuestiones básicas que tienes que aprenderte de esa tablita. Porque no siempre te lo van a dar. Por ejemplo, en este problema no te lo han dado. ¿Te das cuenta? No te lo han dado. Entonces, ¿cómo resolverías? Te faltaría ese dato. Entonces, ahí sí ya sale. Bien, pasamos a la siguiente. Usando un calentador de 400 watts se prepara una jarra de té. No te olvides que watt es joules por segundo. Usando un calentador de 400 watts, ¿ok? Se prepara una jarra, dice, se prepara una jarra de té, para lo cual se debe hacer hervir medio litro de agua desde la temperatura inicial de 20 grados centígrados. ¿Hay el tiempo necesario para esto? Profe, no lo entendí ni papa, porque está mezclado energía mecánica con calorimetría. Te voy a explicar aquí algo antes de seguir avanzando, y lo voy a poner como una nota. Nota, así, nota. Calor es igual a la masa, calor específico para esa temperatura. Pero eso está en unidades de calorías. Pero si yo lo quiero pasar a joules, quiere decir que el calor es igual a 0,24, porque una caloría, disculpation, recuerda acá que si yo quiero pasarlo, recuerda que un joule es igual a 0,24 calorías. Quiere decir entonces que esto, la masa, calor específico, para cierta temperatura, sobre 0,24, esto ya estaría acá en joules. No te olvides, esto es joules. Ahí lo habrías pasado en joules. ¿Ok? Así. Profe, ya estaría en joules ahí. Sí, eso ya estaría en joules. O sea, todo este sistema de acá ya estaría en joules. Pero no olvidar también que calor es igual a trabajo. Calor es igual a trabajo. Y trabajo es igual a energía. Es por eso que se ha hecho esto. Porque recuerda que calor está en calorías, pero al pasarlo a joule ya está en energía. O está en trabajo. ¿Así es, profesor? Sí. Muy bien. Y esto nos va a servir para cuando estemos en electrodinámica. También sobre calor es igual a la potencia, o sea, y potencia por voltaje por I, ¿ya? Por el tiempo, por 0,24. O sea, pasamos de calorías a joules. Muy bien. Entonces, esta es una nota que tú deberías saber. Que calor es igual a trabajo y trabajo es igual a energía. Entonces, veamos aquí la solución del problema recién. Dice, la potencia que te dan es 400 watts. Pero recuerda que potencia es trabajo entre tiempo, o si no es calor entre tiempo. Usando un calentador de 400 watts, el watts es potencia. Y potencia es trabajo entre tiempo, o calor entre tiempo. Se prepara una jarra de té, para lo cual se debe hacer hervir medio litro de agua. O sea que la masa del agua, es igual a 500 gramos. Porque es medio litro. Y tienes una temperatura inicial de 20 grados centígrados.
O sea, ahí, justo a esa temperatura, es 400 watts. Justo en esa temperatura es 400 watts. Mira lo que dice, de nuevo. Usando un calentador de 400 watts se prepara una jarra de té, para lo cual se debe hacer hervir medio litro, o sea, 500 gramos de agua. Desde la temperatura inicial, o sea, esos 400 watts corresponde a los 20 grados centígrados. Hay el tiempo necesario para esto. Ajá. Entonces tú dices, bueno, yo sé que acá mira lo que tú haces, ¿ah? 400 está en watts, que es joules sobre segundo, ¿ok? Que es joules sobre segundo. Lo voy a poner aquí. Joules sobre segundo. Y ese es igual a la masa del agua. A ver, un ratito. Voy a poner la rayita. Que es igual a la masa del agua, calor específico del agua, variación de temperatura del agua, sobre el tiempo T. Entonces, aquí el tiempo sería igual ¿a quién? A la masa del agua. ¿Cuánto es la masa del agua? 500 gramos. Calor específico del agua, 1. La diferencia de temperatura, 20. ¿Sobre cuánto? Sobre 400. Pero recuerda que esto estaba con calorías primero. O sea, aquí hay que convertirlo primero a este de acá arriba, está en calorías, ¿sí o no? Hay que convertirlo. Si está en calorías, ¿por cuánto le convertimos? Por 1 joule sobre 24, o sea, 1 sobre 0,24. Y eso ya sale en segundos. Ese tiempo sería, a ver, 0, 0, 100 sobre 4 por 24 sobre 100. Sería 10.000 sobre 96 segundos. Por lo tanto, el tiempo sale igual 10.000 entre 96. A ver. El wax son 400. El calor lo convertimos a joules. Recordemos que un joule es igual a 0,24 calorías. Quiere decir que una caloría es un joule sobre 0,24. Ahí está, 1 sobre 0,24. La masa es medio litro, 500 gramos. Por 500 gramos por 1, la temperatura es 20. 400 pasa a dividir. Entre 60, a ver. A ver, un ratito, muchachos. Creo que anoche lo hice eso, creo. Ah, acá hay un lapsus mío y nadie se dio cuenta. Y ni yo mismo me di cuenta a pesar que lo hice anoche. Acá está el error, ya lo vi. Tranquilos, un pequeño errorcito humano. Pequeño horror. Miren aquí. Acá no es 60, no es 20. Si dice, usando el calentador de 400 watts se prepara una jarra de té para lo cual se debe hacer hervir. Y para que hierva, de 20 a 100 grados, ¿cuánto es? 80. Subió 80. ¿Se dan cuenta? La diferencia de temperatura sería 80. Ahora sí. 80. Así. Recién. ¿Se dan cuenta? Así, 80.
Todo está bien ahí, no hay problema. De ahí todo está igual. No es que se tiene que hacer hervir, se tiene que pasar de 20 grados centígrados, llevarlo a 100 grados centígrados. ¿Para qué? Para que hierva. ¿No? Eso de ahí se tenía que hacer. Y esto es lo que me había olvidado de colocarlo. ¿Ve? Es el único problema que anoche me puse a resolverlo. Todo en blanco, es lo único. Por si acaso me puse a analizarlo. Entonces, este problema ahora sí ya sale. Que el tiempo es igual, así, a 5, 100 arriba, abajo sale 24 sobre 100, y esto sería 10.000 sobre 24 segundos. Por lo tanto, al resolverlo, sería 10.000 entre 24. Sale 416. O sea que aquí el tiempo es 416,6 segundos. Pero si lo pasamos a minutos, sería 6,94 minutos. Así. Muy bien, pasamos al siguiente. Hay la altura de lo cual se debe dejar caer un cuerpo cuyo calor específico es de medio calorías gramos centígrados. Para que su temperatura de incremento, o sea, la variación de temperatura ya te dan ahí. O sea que la variación de temperatura ya vale 1,2 grados centígrados. Considere que en el choque toda la energía mecánica del cuerpo se convierte en calor y no hay pérdida de energía. Entonces recuerda aquí que si tú tienes un cuerpo de masa M y lo dejas caer desde una cierta altura, que no conocemos en este momento, vamos a buscar que calcular, ¿no? Esta es la altura H. Entonces aquí estaría el mg. Entonces sería que la energía potencial gravitatoria debe ser igual al calor. Pues dice que todo se transfiere. Y calor, tú sabes que es la masa, calor específico, variación de temperatura. Y tú conoces la variación de temperatura, tienes el calor específico. Entonces dice, ¿no? Hay la masa. Y la masa, ¿este qué sería igual? Al mg por h. Y esto sería m, calor específico, variación de temperatura, todo sobre 0,24. Porque tiene que estar en joules. Recuerda, ambos tienen que estar en joules. Dice, halla la altura desde la cual se debe dejar caer un cuerpo cuyo calor específico es de medio caloría para que su temperatura se incremente en tanto. Considere que el choque de toda la energía mecánica se convierte en calor y no hay pérdida. ¿Ven? Entonces las masas se van, las masas se dividen, ¿no? Las masas se dividen allí. Ya todo está en joules, todo está en joules. Acá este calor le convertido en joules. Este calor se ha convertido en joules porque le he multiplicado por 0,24, o sea, dividido. Entonces acá sería 10 veces H es igual al calor específico de esa masa que vale un medio, ¿no? Un medio, y la variación de temperatura es 1,2 sobre 0,24, ¿no? 0,24. Por lo tanto, resolviendo eso, la altura te sale 60 metros. Así. 8. Una bala de plomo con velocidad de 41,8 metros por segundo llega al blanco y queda en reposo. ¿Cuál será el aumento de temperatura de la bala si todo el calor producido lo absorbe la bala? Aproximadamente el calor específico vale tanto. Entonces lo que tenemos que hacer es convertirlo también nuevamente así, ¿no? Dices tú, allá la bala, vamos a imaginar que esta es la bala, que viaja con una velocidad que es de 41,8 metros por segundo, está viajando con una velocidad, tiene una masa m, entonces aquí hay una energía cinética. Quiere decir entonces que la energía cinética debe ser igual al calor acumulado. ¿Te das cuenta? Y calor es igual a ¿quién? Masa, calor específico de la bala por la variación de temperatura sobre 0,24, que le está pasando a joules. Recuerda que la energía está en joules. Y la energía es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, igual m, calor específico, variación de temperatura sobre 0,24. Las masas se van y te queda que la velocidad. Y dice, ¿no? ¿Cuál será el aumento de temperatura, no? ¿Cuál será el aumento de temperatura? Entonces, la velocidad es 41,8 al cuadrado, es la velocidad sobre 2. Es igual al calor específico,
que sería 3 por 10 a la menos 2, por la variación de temperatura sobre 0,24. Quiere decir que la variación de temperatura es igual a 41,8 al cuadrado sobre 2 por 0,24 sobre 3 por 10 a la menos 2 grados centígrados. Por lo tanto, resolviendo eso, sale 29,12 grados centígrados. Así. Así lo tendrías. Rosita, durante su luna de miel en Suiza, midió la diferencia de temperatura entre las aguas de arriba y las aguas de abajo de una catarata de 50 metros de altura. Estimar aproximadamente dicha diferencia. Entonces, si estamos viendo que es la catarata, entonces, esto me hace recordar a una pregunta de examen de admisión cuando ingresé a la Universidad de San Marcos hace muchísimos años. Vino una pregunta muy parecida, claro que más sanguchón, que le llaman preguntas de ecos. Entonces, aquí hay algo interesante, ¿no? Rosita dice, durante su luna de miel, en Suiza midió la diferencia de temperatura entre las aguas de arriba y las aguas de abajo de una catarata. Ha estimado aproximadamente dicha diferencia. Entonces, vamos a hablar para un gramo de masa de agua, que sea esta de acá, la masa, sea 1 gramo de agua. 1 gramo nada más. Entonces, acá estaría el mg. Ahí, si es 1 gramo, es 10 a la menos 3 kilogramos. Y esto sería 10 a la menos 2 newton, porque se multiplica por 10, ¿no? Y dice que la altura es 50 metros. Esa es la altura H. Entonces, quiere decir que la energía potencial gravitatoria es igual al calor. Pero ya sabes tú que ese calor se le divide entre 24, ¿no? Acá los otros lados debía haberlo puesto, ¿no? De frente acá, 0,24. Creo que acá a la vuelta también había otro. Sí, en esta igualdad, para que, si no van a equivocarse, 0,24. Así, que lo mismo, sino que no lo puse ahí. Muy bien, acá entonces, igualito acá también con 0,24, para que esté todo en joules. Ya está todo en joules. Entonces se reemplaza, ¿no? mg por h, o sea, sería 10 a la menos 2 por 50, ¿no? 10 a la menos 2 por 50. Igual, acá abajo es 0,24 y arriba es la masa, ¿no? La masa es 10 a la menos 3. Ya no, ponle 1 nomás, no 10 a la menos 3. ¿Por qué, profesor? Porque estás trabajando con la unidad de calorías y simplemente la has multiplicado por 0,24 para que ya esté en joules. Ah, profesor, ya, claro. Y acá sería 1 por, el agua vale 1 y su variación de temperatura aquí. Por lo tanto, la variación de temperatura sería igual a 10 al cuadrado, pues esto pasa acá arriba, sobre 50 por 0,24 grados centígrados. Y esto va a salir 1/2. Listo. Así se resuelve. 10. ¿Qué cantidad de calor será necesario para vaporizar totalmente 10 gramos de hielo que se encuentra a menos 20 grados centígrados? Eso ya lo sabemos. Sí, profesor, claro, ya lo sabes, yo te enseñé. Si hace el diagrama, menos 20 grados centígrados, 0 grados centígrados, 100 grados centígrados. Y te dije que lo primero que tienes que hacer es cederle calor hasta llevarlo a 0 grados centígrados, calor 1. Luego calor de fusión hasta hacerlo líquido y luego le cedemos calor hasta llevarlo a 100 grados, calor 2, y luego calor de vaporización. Entonces el calor sería el total, ¿no? Lo asume todos eso. Calor total sería ¿quién? Calor 1, calor de fusión, calor 2, calor de vaporización. Entonces calor total. Calor 1 sería la masa del hielo. Calor específico del hielo. Variación de temperatura del hielo. Más la masa del hielo, que por calor latente fusión del hielo, más
La masa del agua, ahora ya es agua. Calor específico del agua, variación de temperatura del agua, más la masa del agua, que vas a vaporizar por calor latente de vaporización. Quiere decir que este calor total debe ser igual a la masa del hielo, que vale 10 gramos. El calor específico del hielo es un medio. Sí, profesor, sí, calor específico del hielo es un medio. Y la diferencia de temperatura es 20, porque es 0 menos 20. Más la masa del hielo es 10. Calor latente de fusión es 80. Más la masa del agua es 10. Calor específico del agua es 1. La variación de temperatura es 100. Más la masa del agua es 10 y el calor calor latente de vaporización 540. Calor total, la suma 7300 calorías. Listo. Ahora pasamos a lo siguiente. Cópialo. Ahí tienes tus claves por ahora. Bueno, voy a convertirlo. Vamos a convertirlo a PDF. Ya. Vamos a subirlo. No temas. Muy bien. Refrescamos la pantalla. Y chicos, ahí lo tienen para que lo descarguen. Tienen su clase ahí. ¿Están los alumnos? Muchachos, ¿están? Ok, nos vemos, muchachos, cuídense, por ser bien, ya se los he enviado, ya depende de ustedes que lo puedan descargar ahorita, ¿no? Ya depende de ustedes. A ver. ¿Pide acceso? No, ahí está, mira, ve. A ver. A ver, voy a ver. Ah, está restringido. Ah, ya. Ya no hay problema. Copiar. De nuevo. Ahí le envío. Ya, ese es válido. A ver. Avísenme. Listo. Bien, Alexia. Nos vemos. Cuídense. Dios les bendiga a todos. Bendiciones.